Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Liria en la Osa Mayor. El canal se siente muy confuso. Su corazón alberga emociones encontradas por la pérdida física de dos personas muy amadas recientemente. Es por eso que hoy queremos hablarles acerca de lo que ustedes llaman la muerte. Este tema es el más importante en la vida de los humanos. ¿Por qué? Porque pasan su vida temiéndole o intentando no pensar que algún día va a llegar aquello que ustedes llaman la mayor parte de las veces un acontecimiento fatal. El miedo a la muerte es lo que los impulsa a querer dejar una huella en la vida de las demás personas, en la tierra, en el arte. El sentir que su paso existencial por este planeta material no ha sido en vano. En base a la concepción mental que ustedes tienen, la mayor parte de ustedes tiende a creer que aquella personalidad que son ustedes en este momento tuvo un principio y tendrá un fin. Y puesto que nadie ha regresado físicamente para contarles lo que pasó y aquel que regresó, muchos de ustedes no le creen, tienden a sentirse inseguros. El alma, la energía divina que nos anima a todos nosotros, físicos y no físicos, forma parte de algo mucho más grande que las palabras no pueden expresar en su totalidad. Aquello que ustedes llaman Dios o fuente creativa es una energía que tienes que sentirla dentro de ti, porque una fracción mínima de ella se encuentra dentro de ti y es aquello que te hace estar vivo. Pero tienes que entender que tu existencia es mucho más grande. La muerte física en este planeta no es más que el despertar de una conciencia a otra. La biología humana ha sido creada para vivir muchos más años de los que ustedes viven actualmente. Pero ¿qué es lo que determina el tiempo de vida en este planeta? ¿Qué es lo que los hace decidir quedarse más tiempo o irse más rápido? Nos gustaría poder tener una respuesta que satisfaciera a todas aquellas personas que se sienten angustiadas, tristes o desmoralizadas. Pero no podemos, puesto que cada uno de ustedes llegó a este planeta no con una misión fija, sino con cosas que querían experimentar, desafíos que querían vencer. Pero ustedes no están solos. Al llegar a este planeta, interactúan con otros que también tienen sus deseos y sus necesidades, sus sueños y sus anhelos, y ellos van cambiando a medida que se van enfrentando a su vez con otras personas. Lo cual quiere decir que la misión de vida con la que ustedes llegaron sigue existiendo en la medida en la que para ustedes sea importante en este momento dado. Tienen que entender que esta realidad que están viviendo no es la única que existe. Hay cientos de miles de realidades paralelas que están cohabitando actualmente. De la misma manera que lo que ustedes conocen como el tiempo no es más que una ilusión creada para poder formatear de alguna manera a los seres humanos, para ayudarles en su desarrollo. Tienen que entender que el tiempo, actualmente el canal dice que el tiempo se ha vuelto líquido y que no le alcanzan las horas. Ella recordaba cuando era niña y que decía de aquí a un año, de 165 largos días, porque en efecto eran largos. Actualmente los días se pasan cada vez más rápido y esto tiene que ver con la conciencia humana, tiene que ver con el hecho
de que más y más de ustedes están despertando y esa energía densa que hacía que el tiempo fuera lento en este planeta Tierra está cambiando, y esto es algo positivo y es algo bueno. Ahora, la biología humana que tienen ustedes tiene que adaptarse, tiene que cambiar. Es por eso que muchos de ustedes pueden sentirse mareados, pueden sentirse cansados, pueden tener problemas de insomnio, o lo contrario, pueden dormir mucho. Hay quizás algunos de ustedes que van a empezar a comer cosas que no comían antes. Por favor, escuchen a sus cuerpos. Sus cuerpos son los mejores consejeros que van a guiarlos hacia donde ustedes tienen que estar y lo que tienen que comer. Las modas son pasajeras. Nosotros no les vamos a decir tienen que volverse veganos, o tienen que volverse carnívoros, o tienen que dejar la carne, porque esto no tiene ningún sentido para todos, porque no todos son iguales. Quizás en un momento dado vas a detestar la carne y vas a volverte vegano, y qué bueno, porque en ese momento tu cuerpo va a necesitar desintoxicarse de la energía densa que está incluida en la carne. Pero quizás de repente tú lo vas a volver a necesitar, entonces escucha a tu cuerpo sin culpabilizar. Quiero que entiendan que los animales que ustedes consumen han hecho un acuerdo con la humanidad para poder servirles de sustento. Esto no quiere decir que en el momento de sacrificarlos tienen que hacer los humanos, lo tienen que hacer con dolor. No. Los humanos tendrían que honrar a todos esos animales que se han ofrecido desde un punto de vista energético como sustento para ustedes, puesto que esto es como una especie de baile, una danza, una sincronía. Ahora, ustedes humanos tienen que perderle el miedo a la muerte, puesto que han muerto miles de veces antes, no solo como seres humanos, sino en otros planetas, en otras galaxias y en otras realidades paralelas. ¿Qué es lo que determina el tiempo que ustedes van a estar en este planeta? Si eres un ser humano consciente, tú lo determinas, puesto que muchas veces se te ha preguntado, ¿quieres seguir o quieres irte? Puede ser que de repente te enfermaste muy fuerte o tuviste un accidente y por una cuestión, si quieres llamarlo milagrosa, te quedaste. No es que te has quedado, es que hay otra realidad paralela en la que sí te fuiste, por llamarlo de alguna manera, porque no te vas a ningún lado, sigues estando aquí. Es simplemente que la biología la desechas como un capullo. En todas las realidades paralelas que estás viviendo, es difícil explicarlo de manera que no suene confuso. Pero todas estas realidades paralelas están conectadas contigo. Tú, imagínate que son como posibilidades borrosas, pero todas ellas auténticas y válidas. ¿Qué es lo que determina que tú vivas una u otra? Tus pensamientos y emociones. Algo muy sencillo. Tú, en este momento, has decidido escuchar esta canalización. Pudiste haber hecho cualquier otra cosa. Y en esos cientos de miles de posibilidades son realidades paralelas. Tú puedes decidir en este momento cortar la canalización, levantarte, irte y hacer cualquier otra cosa. Esa potencialidad existe en tu campo energético, en tu campo cuántico. Sin embargo, estás aquí. ¿Por qué? Porque esa es la realidad en la que estás viviendo. A eso se refiere la ley de la atracción. La ley de la atracción va a hacer que, de acuerdo a tus pensamientos y emociones, aquello en lo que tú te enfocas es lo que vas a experimentar. ¿Por qué? Porque vas a cambiarte a esa realidad paralela. Ustedes están cambiando de realidades paralelas en cada segundo. Así de vasto es esto. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona muere? Nosotros queremos decirles que entendemos el dolor físico que esto puede causarles a ustedes.
Actualmente en nuestra sociedad la transición a lo no físico ha perdido el concepto de drama y dolor por el que ustedes aún están pasando, puesto que nuestra sociedad es mucho más evolucionada por años, puesto que somos más antiguos que ustedes. Pero muchos de ustedes han vivido en nuestra sociedad, simplemente que no lo recuerdan. En nuestra sociedad y en muchas otras, de otras especies galácticas. Nosotros podemos recordar sin sentir dolor. Nosotros honramos la vida física de aquellos que estuvieron con nosotros. Y entendemos que el hecho de que se hayan ido formaba parte de alguna manera de su plan de aprendizaje y de experimentación en este plano. Entendemos que esa energía maravillosa que habitó ese cuerpo al que amamos va a regresar en un momento apropiado. ¿No sentimos tristeza en estos momentos? Puesto que al honrar su vida y al saber que van a regresar y que están con nosotros de una manera diferente, esta falta de tristeza nos permite elevar nuestra vibración para sentirlos a ellos en su estado profundo, no físico, aún interactuando con nosotros. La interactuación es diferente, sutil, es como un poste. Es por eso que queremos ayudarlos a ustedes humanos, para que se permitan vivir el duelo de una manera diferente en la que quizás nadie se los enseñó. La Tierra ha pasado por tanto contraste y muchos de ustedes se encuentran aún en la base de la pirámide, satisfaciendo sus necesidades vitales de alimento y protección. Y cuando los humanos se encuentran en esta fase, es complicado mirar hacia arriba, hacia la espiritualidad, puesto que es más importante trabajar y llevar dinero a la casa para nutrir a la familia que estar pensando en nutrir el espíritu. Pero nutrir el espíritu no quiere decir sentarte horas y horas en posición de loto y meditar, no. El observar el sol, el observar a tu familia, el sentir el aire sobre tu rostro moviendo tu cabello, eso es meditar. Aunque sea unos segundos, permítetelo. Permítete caminar con los pies descalzos sobre la tierra. Eso es meditar. Eso es enraizarte con quien tú eres, con esta energía maravillosa, esta simbiosis que existe con la Madre Tierra. Nosotros entendemos su sufrimiento. No sufrimos con ustedes, pero lo entendemos. Es por ello que queremos aconsejarte que te permitas vivir el duelo de una manera diferente. Es normal sentirse triste con el grado de conciencia y de evolución que los humanos tienen. Pero queremos que entiendas que esa energía que habitó esos cuerpos no se ha desaparecido, no se ha ido, no se ha perdido. Has perdido la envoltura física, porque por alguna razón la persona que habitó ese cuerpo decidió expandirse. Esta expansión causa dolor en ustedes, causa incomprensión, causa tristeza. Pero aquellos que se han expandido se han juntado con la esencia de quienes son. De manera cuántica, siguen estando simultáneamente con todos ustedes, no nada más con los más allegados. Pero sus vibraciones son muy rápidas. Ustedes aún están vibrando, por muy evolucionados que sean, están vibrando bajo. Y el dolor los hace todavía vibrar más bajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una manera sencilla.
es a la hora de dormir. Porque durante el día pueden tener recuerdos, los objetos físicos que dejaron, los objetos materiales, las fotografías, son elementos que pueden hacerlos bajar su energía, pueden hacerlos sentirse tristes, pueden hacerlos sentirse que quieren llorar. Y eso es normal, no retengan el dolor, pero no se queden atascados en el dolor. Pídanle a su cuerpo la sabiduría para que los lleve poco a poco hacia una fase que sea adaptada para ustedes, y pídanle a sus cuerpos y a su Dios interno, a su energía, que los ayude a no quedarse estancados en ninguna etapa. Cada ser humano es diferente. Entonces quizás una persona vivirá su duelo muy rápido, quizás otros serán más lentos, pero no deben de quedarse estancados en ninguna etapa, puesto que esta evolución de pasar por el dolor hacia una etapa más neutra, hacia la alegría, es el proceso natural de las cosas que es apropiado para ustedes los humanos en estos momentos. Y la única persona capaz de ayudarlos a salir de esto es ustedes mismos. Así es de que pídanse ayuda, pídanle ayuda a ese cuerpo maravilloso que tienen ustedes, a su intuición, a su mente. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, pero no somos ustedes. Podemos apoyarlos con consejos, pero el trabajo, por eso ustedes se llaman trabajadores de la luz, porque el trabajo lo están haciendo ustedes. Y están haciéndolo desde varios puntos de vista, están siendo atacados, por así decirlo, por las fuerzas de la oscuridad que van a buscar tumbarlos. ¿Cómo los van a tumbar? Trayéndoles los recuerdos más dolorosos que hayan vivido, los recuerdos que les dañan, las imágenes finales de las personas que amaron. Y si ustedes no actúan al respecto, estas imágenes se van a ir haciendo cada vez más firmes, más firmes, más firmes, y se van a quedar en sus memorias y van a dañarlos, y van a entrar en depresión, y van a sentirse impotentes, y van a sentirse víctimas. Y ustedes no son víctimas, a menos que decidan serlo. Entonces, al momento de dormir, es cuando ustedes liberan resistencias y se programan para el día siguiente. Entonces les recomendamos que respiren tranquilamente, que relajen su cuerpo y que se duerman diciendo que quieren soñar con esta persona o estas personas que se han ido físicamente y que quieren recordarlo al día siguiente y que quieren que sean sueños agradables. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes crean sus sueños de la misma manera que crean sus realidades. Y para las personas, por así llamarlos, que están en lo no físico, ellos vibran tan rápido que por más que les estén hablando ustedes, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y que les inspiren pensamientos, acciones, no sé, si ustedes están vibrando bajo, no van a poder entenderlos. En cambio, cuando duermen, es un poquito más fácil para sus seres queridos que están en lo físico de interactuar con ustedes, porque hay menos resistencia. Ese es el primer paso. En la medida en la que ustedes todas las noches se programen para soñar con aquellos ancestros, aquellos familiares y amigos que están en lo no físico y que logren ver que esto sí está funcionando, no se desanimen si el primer día no pasa nada. Ustedes no caminaron de la noche a la mañana, les costó mucho esfuerzo levantarse, tener firmeza en sus piernas, en sus pies y dar los primeros pasos. Y no solo dieron los primeros pasos, sino que también aprendieron a correr. Y actualmente, sus recuerdos de cuando empezaron a caminar son lejanos, porque sus piernas ustedes las manejan firmemente. El aprender a canalizar, el aprender a abrirse a otras realidades, a otras dimensiones, a otros seres, es lo mismo. Ustedes los humanos quieren las cosas rápido, las quieren ya, y cuando no llegan dicen no pude, no se puede, no existe, esto es tontería. No, simplemente que requiere disciplina.
trabajo, trabajador de la luz. ¿Ahora entiendes por qué te llamamos así? Tú puedes hacerlo. Si no pudieras hacerlo, no estarías escuchando este mensaje. Este mensaje no está destinado a la gran mayoría de la población. ¿Por qué? Porque solo lo van a recibir aquellos que estén listos para recibirlo. Y quizás tengas que escucharlo dentro de algún tiempo, porque lo que está hablando el canal es lo que tú puedes escuchar verbalmente. Pero mientras ella habla, bloques de pensamiento están llegando hacia ti a través de nosotros, que son apropiados y correctos para ti, únicamente para ti que estás escuchando. Es difícil explicarlo, pero nosotros tenemos una visión diferente de la totalidad. Nosotros sabemos quiénes están escuchando, los conocemos. Muchos de ustedes han venido con nosotros los visitamos, pero ¿lo recuerdan? Si quieren recordarlo, pregúntense durante el sueño, antes de dormir. Digan también, nosotros queremos visitarlos en sus naves, en sus planetas, y quiero recordarlo al despertarme. Ustedes pueden hacerlo porque los seres humanos no son menos que nosotros. Somos iguales. La diferencia es de que el hecho que nosotros hayamos pasado por este proceso en el que ustedes están pasando actualmente con mucha antigüedad nos da una cierta ventaja, si ustedes quieren llamarlo. Pero ustedes pueden hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. La invitación está hecha. Cada uno de ustedes puede contactarse con nosotros, solicitarnos nuestra ayuda, nuestro consejo, pero nosotros nunca les diremos, haz esto. No podemos. Tampoco vamos a venir a implantarnos con ustedes, puesto que estaríamos vulnerando su libre albedrío. Nosotros no podemos interactuar si ustedes no nos invitan y nos lo permiten. Podemos sugerirles consejos, pero la decisión la tienes tú, el poder lo tienes tú. Y ya es hora de que tengas confianza en tu propio poder. Durante años se te ha dicho que el ser humano es pecador, es débil, es malo. Y no importa lo que hayas hecho. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que estás haciendo ahora y a dónde vas. Y puedes cambiar, puesto que hay cientos de miles de realidades paralelas con todos un abanico de posibilidades de personas que podrían ser tú. Tú eliges quién eres. Y sencillamente recuerda hace 10 años, 20 años, 10 años. ¿Aún eres esa persona o eres una persona diferente? Deja de temerle a la muerte. La muerte no existe. Existe un cambio de conciencia, es un cambio de percepción que duele. Para ustedes los humanos lo entendemos. Pero mientras te centres en el dolor, vas a impedirte de ver todas aquellas posibilidades y de conectarte de manera profunda con aquellos a los que crees que perdiste. A ellos ya no les interesan las cosas materiales que dejaron, les interesas tú. Están siempre contigo. Pero si tú quieres comunicarte con ellos, tienes que abrir tu corazón, tienes que permitirte ser feliz, cantar. Una prueba que está haciendo el canal y que le está costando trabajo es que existe una canción que se llama Hoy todo va a salirme bien, del Arrebato. El canal se ha propuesto cantar esa canción sin sentir tristeza, sin llorar. Ella sabe que cuando lo logre, habrá podido superar el duelo y la tristeza que tiene en su corazón. Si tú encuentras una canción que hable de alegría, que hable de amor, que hable de buena energía, y no puedes terminar de cantarla, quiere decir que tu vibración está atascada en cierto momento. Lánzate ese desafío
de cantar esa canción y cuando tú entiendas que puedes cantarla sin sentir tristeza, habrás conquistado tus propios demonios. El canal hizo este experimento puesto que hace algunos años, cuando su padre emergió hacia lo no físico, por casualidad escuchó una canción que decía: buenos días, alegría, buenos días, señor sol. Igual este canal no podía pronunciar la palabra buenos días, alegría. Simplemente el hecho de decir alegría la hacía sentir que su pecho se cerraba. Ella estaba en un lugar público y no se permitía llorar, pero el sentimiento estaba ahí. Y se dio cuenta que no era lo positiva que ella creía y que tenía ese bloqueo atrapado. Y se hizo el firme propósito de cantar esa canción todos los días hasta que pudiera cantarla sin sentir tristeza, sin sentir esa emoción que le atenazaba el pecho y la garganta. Cuando ella lo logró, pudo darse cuenta que el contacto con su padre se había vuelto más estrecho ahora que él estaba en lo no físico que cuando él estaba con vida. El canal no es alguien más especial que ustedes. Eso queremos que quede muy claro. Ella es simplemente una traductora. Y ustedes pueden ser traductores. Si quieren hacerlo, tienen que empezar por abrirse a aquello que no conocen. Y tienen que empezar por traducir sus propias intuiciones. Tienen que aprender y decirse todos los días que ustedes quieren que su intuición les hable de manera tan clara que no les quede huella que es su intuición la que les está aconsejando. Repítanlo varias veces durante el día y felicítense cuando logran captar su intuición, cuando logran captar lo que la intuición les dice y lo hacen y tienen éxito, por pequeñas o grandes cosas que sean. Una vez que ustedes logren comprender qué es la intuición, cómo se siente dentro de ustedes, cómo se siente físicamente, cómo se siente energéticamente, entonces estarán listos para recibir cualquier tipo de comunicación que ustedes deseen. Ese es el primer paso. Los abrazamos fuertemente. Estamos con ustedes, poniendo nuestra mano sobre su hombro y nuestra mano en nuestro corazón. Fin del comunicado.